antropoceno tiene su origen es decir, lo propuso un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, que entre otras cosas hizo la investigación junto con Mario Molina, nuestro premio Nobel de México, sobre la situación de la capa de ozono en la atmósfera. El trabajar en la química de la atmosférica, el descubrimiento de ese fenómeno tan crítico, la capa de ozono, lo llevó a Paul a buscar otras manifestaciones del impacto antropogénico, del impacto humano sobre el planeta. Y muy pronto se hizo evidente de que la huella nuestra sobre el planeta es omnipresente, está por todas partes y además de un nivel de impacto prácticamente desconocido hasta hace pocos años. Básicamente la idea es transmitir a la sociedad, a la comunidad científica y a la sociedad en general el hecho de que el impacto humano es de tal magnitud hoy en día que seguramente está dejando huella, evidencia de que entramos en una era totalmente distinta, donde la actividad humana no se manifestaba con un impacto tan notable como es ahora. Es interesante que el antropoceno tiene sus manifestaciones obviamente en el mundo natural, en la biología, en la química, en la atmósfera, en la circulación de los vientos, en el clima, obviamente, pero tiene desde luego connotaciones que van mucho más allá. Entonces las métricas que usan, por ejemplo, para definir el antropoceno incluyen cosas tales como, por ejemplo, el número de vehículos que existen hoy en día en el planeta, que es un indicador directo del uso de combustibles y del impacto en la atmósfera. El número de tiendas de hamburguesas, por ejemplo, como ha aumentado en las últimas décadas, el consumo de carne per cápita, y así una serie de variables de tipo social, económico, y desde luego las variables de tipo biológico, las tasas de deforestación, que en nuestro país, México, en la década de los 80, eran del orden de 600.000 hectáreas por año. Imaginarse un área de 600.000 canchas de fútbol, pero de ecosistemas tropicales de México se perdían anualmente. En los últimos 600 millones de años, en la historia de vida del planeta, este periodo que se llama el Fanerozoico, un periodo muy largo, de 600 millones de años, tenemos evidencia inequívoca de que ha habido 5 grandes pulsos, 5 momentos de extinción masiva. Es decir, fenómenos en los cuales una gran proporción, por lo menos 50% de las especies de las que podemos tener evidencia fósil, han pasado a la extinción. El más reciente de ellos es el más sexy, el más famoso, es el de la extinción de los dinosaurios, hace unos 70 millones de años atrás. Probablemente el argumento es que por un meteoro que golpeó precisamente en la península de Yucatán, en el pueblo de Chicxulub, saliendo de la costa del norte de Yucatán, pero no es el único. Popularmente en las últimas décadas hemos podido ya documentar la extinción de especies, diríamos las extinciones del antropoceno, en este periodo donde nuestro impacto sobre el planeta es muy marcado. Esas extinciones en principio parecerían relativamente triviales desde el punto de vista numérico. Vamos a suponer, en el caso de los animales, de los vertebrados, que es donde mejor evidencia tenemos porque dejan registro fósil, o porque en las últimas décadas se ha podido seguir de cerca la existencia de algunas de esas especies, ha habido del orden, digamos, de 400 extinciones desde el año 1500 para acá, por decir un número, que es muy cercano a lo que ha ocurrido. Y uno puede decir, bueno, ese no es un número muy grande, realmente es un número que en los últimos 520 años son muy poquitas las especies que se han extinguido, pero la verdad es que no. Fíjate que si lo comparamos con lo que son los periodos de extinción en el pasado, que no son esos 5 pulsos, la tasa de extinción en esos tiempos era del orden de dos especies por cada millón de especies presentes por año. Hoy en día esas extinciones de las que estamos hablando, entre 300 y 500 dependiendo del grupo de vertebrados que se considera, representa una tasa de extinción entre 10 y 1000 veces más alta de las extinciones en periodos normales en el planeta. Pero por ejemplo, si tú preguntas cuántas especies hay en el planeta, algo que sería tan básico, tan fundamental, siendo nosotros una especie más del planeta, ese número no lo sabemos. Las estimaciones oscilan entre 10 y el extremo es 100 millones de especies. Desde luego es evidente que muchas de ellas no las conocemos en cuanto a su ecología, su fisiología, su química y posiblemente los beneficios que pudieran tener para la sociedad entera. Es decir,
tenemos una gran ignorancia en cuanto al número de especies. De manera que esas estimaciones de la extinción de lo que hemos estado hablando muy probablemente son subestimaciones de la magnitud del problema. Y yo he querido usar el término defaunación, he sugerido que usemos el término defaunación para hacer un equivalente con un término que todo el mundo entiende, que es la deforestación, la reducción, destrucción de la vida vegetal, ¿no? La vida forestal. Bueno, el problema es que en el caso de la vegetación, nos es muy fácil utilizar imágenes satélite y poder ir cuantificando con muchísima precisión la tasa a la que estamos perdiendo bosques, selvas, vegetación. Mucho más difícil es cuantificar la situación de los animales. De hecho, lo pasamos por desapercibido. Yo diría que hasta hace poquitos años el problema de la defaunación, la pérdida de vida animal, era un problema críptico, no visible, porque no se puede ver tan fácil como cuando ves las imágenes satélite. Ahora con las cámaras trampa y las cámaras infrarrojo, y con muchísimo trabajo de campo, meterse al campo y ver, hacer avistamientos de mañana, de noche, trampeos y demás, ahora empezamos a darnos cuenta que subyacente a esa pérdida forestal, deforestación, hay un fenómeno paralelo que es la defaunación. Creo que todavía estamos muy a tiempo de poder hacer algo con las especies que están muy amenazadas y revertir el fenómeno de amenaza y hacer lo que las especies estén en mejores condiciones. Y un poquito por la discusión que ya hemos tenido, las avenidas se hacen como evidentes. Uno, si pudiésemos como sociedad entera enfocarnos a una campaña de cero sobreexplotación, a partir de ahora, ese sería un factor que revertiría el proceso de amenaza de las especies. Dos, si nos pudiésemos embarcar en un programa de detener la destrucción de los hábitats de inmediato, lo más pronto que podamos, eso sería otro factor también muy importante. Es decir, hay acciones que a nivel colectivo podrían empezar a nivel comunidad, a nivel país, se pueden dictar políticas para atacar ese problema y desde luego a nivel internacional.